Hola a todos, en un momento comenzamos con el club de lectura. Hola, bienvenidos a todos, gracias por estar aquí. Antes de comenzar, vamos a dar las recomendaciones. Por favor, comparte la transmisión para que más gente se enriquezca con la lectura. Recuerda darle like a la transmisión y comentar el video con las ideas que te parezcan más relevantes para que no nos vean en la repetición. Si gustas comentar hashtag repetición para saber que nos están viendo. Igual si gustan dejar algún comentario. La semana pasada no me conecté porque me fui a un festival de música electrónica llamado EDC y ya regresando me enfermé. Estuve enfermo toda la semana y apenas hoy me repuse. Entonces ya volvemos a retomar el club de lectura de forma ordinaria. Y si quieren un video de cómo sobrevivir al EDC y quedarse en presupuesto, háganmelo saber en los comentarios. Eh, La vez pasada, Tony Robbins nos estaba diciendo en su libro Poder sin Límites cómo detectar el estilo de que nuestra pareja se pudiera sentir amada. Obviamente eso es muy emocionante y tiene que ver con las modalidades, ¿no? Preguntarle qué, cómo le gusta que le toquen o si le gusta que le digan que le quieren o si es más visual, que se lo demuestren, no sé, con tal vez con un regalo o haciéndole algún detalle o llevándolo a algún lugar. Entonces, la lectura va a continuar sobre eso, sobre los estilos de aprendizaje de la pareja y pues con tal de llevarnos mejor y porque el estilo que a uno le gusta puede ser no el mismo, no necesariamente tiene que ser el mismo que tenga la pareja, ¿no? Entonces nos recomienda averiguarlo, dedicar un tiempo para averiguarlo y que la relación sea mejor. Y antes de comenzar, pues vamos a poner la música de Leva tu Zen para concentrarnos en la lectura. Vamos a poner melodía Zen, viaje meditativo con percusiones. Si no se han suscrito al canal, por favor suscríbanse. Eh, Aquí Eleva tu Zen nos hace favor de proporcionar la música para los videos. Bueno, nos dio permiso para usarlos. Muchas gracias. Suscríbanse al canal. Y comenzamos con la lectura. Espero no estar hablando en mute. Si sí, alguien me lo haga saber en los comentarios. Gracias. Dice, aunque ya sabe usted cómo detectar una estrategia amorosa, dedique un rato a su compañero o compañera y trate de averiguar qué es lo que les hace sentir totalmente amados. Y cuando haya determinado usted su propia estrategia amorosa, enseñe a la otra persona cómo desencadenar en usted la sensación de ser totalmente amado. Los cambios de este mutuo entendimiento puede aportar a la calidad de sus relaciones que justificarán de sobra el dinero invertido en la compra de este libro. Los humanos tenemos estrategias para todos. Cuando uno se levanta por la mañana completamente activo y despejado, es porque tiene una estrategia para hacerlo, aunque quizás uno ni siquiera sepa cuál es, pero si se le pregunta a esa persona, será capaz de explicar qué es lo que ve, qué es lo que oye y qué es lo que siente. Y después se pone en marcha. Recuerda que para detectar una estrategia hay que meter el cocinero a la cocina. A lo que se refiere es poner en el estado que uno desea y mientras se halla en ese estado averiguar cómo crea y mantiene ese estado.
Al madrugador alegre podría usted pedirle que se sitúe en una mañana concreta de esas que se le encuentran despierto y activo. Pídale que recuerde qué es lo primero que sintió conscientemente al despertar. Pongamos que contesta que oyó una voz diciéndole: arriba, es hora de levantarse. Luego pregúntale cuál fue la otra cosa que le hizo levantarse enseguida, que si imaginó o sintió algo. Tal vez conteste: me imaginé a mí mismo saliendo de la cama y metiéndome en la ducha de agua caliente. Entonces me sacudí los pies de pies a cabeza y me levanté. Parece una estrategia sencilla, y una vez que sabemos esto, nos interesará determinar las proporciones de los distintos ingredientes, a lo cual debemos de preguntar: ¿cómo era esa voz que te invitaba a despertarte de la cama? ¿Qué cualidades tenía esa voz que te hizo levantarse? Y esa persona tal vez responda: era una voz fuerte y hablaba muy deprisa. Ahora preguntemos: ¿y cómo era usted la escena que imaginaba? Brillante, de gran actividad. Usted se halla en condiciones de ensayar luego esa estrategia consigo mismo. Creo que descubrirá, como lo hice yo, que al acelerar las palabras y las imágenes que se representa a sí mismo, y al darle más volumen y brillo, le será más fácil despertarse en un instante. Por el contrario, si la dificultad se le presenta a la hora de acostarse, vaya diciendo más lento su diálogo interno, creando sonidos bostezantes y somnolientos con los que muy posiblemente empezará a sentirse cansado enseguida. Ensáyelo ahora mismo. Bueno, ahorita no puedo porque me quedaría dormido. Hable mentalmente muy despacio, como una persona fatigadísima, bostezando a menudo. Dígase a sí mismo: lo fatigado que está, suponiendo, así como va diciendo el libro, ¿no? Dice: acelere luego el diálogo interior y observe la diferencia. Lo que venimos a demostrar es que se puede modelar cualquier estrategia, siempre que uno tenga la posibilidad de situar en otro el estado y averiguar concretamente cómo lo hace, con qué orden y en qué secuencia. La clave, sin embargo, no consiste en aprenderse un par de estrategias para ponerlas luego en práctica. Lo importante es mantenerse atento a lo que otros hacen bien y luego descubrir cómo le hacen, es decir, cuáles son sus estrategias. En eso consiste el modelado, que era lo que platicábamos en el primer capítulo. Dice: la programación neurolingüística es como la física nuclear de la mente. La física estudia la estructura de la realidad, la naturaleza del mundo, y la programación neurolingüística hace lo mismo, pero en el cerebro, o del cerebro. Permite componer los fenómenos en partes constituyentes que determinan su funcionamiento. La gente se pasa toda la vida intentando descubrir la manera de sentirse totalmente amada. Gastan fortunas tratando de conocerse a sí mismo con ayuda de analistas y leen docenas de libros sobre cómo triunfar. La programación neurolingüística nos suministra una técnica para alcanzar estos y otros muchos objetivos de manera elegante, eficiente y efectiva ahora mismo. Como ya hemos visto, es posible situarse en un estado de plena posesión de los recursos mediante la sintaxis y la representación interna. El otro camino pasa por la fisiología. En un pasaje anterior veíamos cómo la mente y el cuerpo están enlazados en un bucle cibernético. En el presente capítulo hemos comentado el aspecto mental de los estados. Vamos a considerar ahora el otro aspecto. Vamos a contemplar y entramos al capítulo 9, que es la fisiología, el camino real hacia la excelencia. Y viene una frase de Tennessee Williams. Dice: los demonios pueden ser expulsados del corazón por el contacto de una mano sobre otra mano o sobre la boca. En mis cursos siempre propicio en algún momento escenas de alegría estrepitosa, frenética y caótica. Quien entrase en ese preciso instante vería un grupo de hasta 300 individuos que saltan y gritan y arman fiesta y que rugen como leones, que hacen aspivamientos con los brazos, que gritan con los puños como si fueran Rocky, que dan palmadas y se golpean el pecho, se pasean como pavos reales, hacen la seña del pulgar hacia arriba y se comportan
y se comportan cual si se sintieran dotados de tanta energía personal como para dar alumbrado a una ciudad entera si quisieran. Entonces, ¿qué diablos ocurre? Ocurre que en esta marcha a la otra mitad del bloque cibernético, es decir, la fisiología, en este aparente manicomio, todos deben actuar como si sintieran más pletóricos de recursos, más poderosos, más felices que nunca, como si estuvieran totalmente seguros de que van a triunfar. Actuar como si estuvieran totalmente cargados de energía, unas maneras de sentirse en ese estado susceptible de favorecer cualquier desenlace que uno desee. Consiste en comportarse como si ya estuviera uno en él. La eficacia de actuar como si es total cuando uno se sitúa su propia fisiología como si estuviese ya en condiciones de máximo rendimiento. La fisiología es la herramienta más poderosa de la que disponemos para modificar al instante nuestros estados, para producir instantáneamente resultados dinámicos. Como dice un antiguo proverbio, si quieres ser fuerte, hazte el fuerte. Nunca se ha dicho una verdad más grande. Yo quiero que los asistentes a mis cursos obtengan resultados poderosos, resultados que cambien su vida. Para ello deben asistir en las mejores condiciones fisiológicas posibles, dado que no puede existir una acción poderosa sino una fisiología poderosa. Si usted asume una fisiología llena de vitalidad, de dinamismo, exaltada, entonces adoptará automáticamente ese estado. En cualquier situación, la palanca más potente de que disponemos es la fisiología, porque es rápida y no falla. Entre la fisiología y las representaciones internas existe una vinculación total. Si se cambia la primera, cambian inmediatamente las segundas. Como suelo decir, la mente no existe, solo existe el cuerpo, y el cuerpo no existe, solo existe la mente. Cuando cambia usted su fisiología, esto es, la postura, el patrón de cómo respiras, tu tensión muscular, hasta el tono de voz, se modifican al instante las representaciones internas y el estado en el que uno se encuentra. Recuerda una época en la que se sentía totalmente aplastado, cómo representaba al mundo en aquel entonces. Cuando uno se siente físicamente fatigado o con debilidad muscular, o cuando padece algún dolor, percibe el mundo de una manera bastante distinta que el hombre descansado, fuerte y lleno de vitalidad. La manipulación fisiológica es un útil muy potente para controlar el propio cerebro. ¿Por qué es tan importante que nos demos cuenta del grado en que nos afecta? No se trata de una variable externa, sino de un elemento absolutamente crucial del bloque cibernético que siempre está en funcionamiento. Cuando nuestra fisiología decae, toda la energía positiva de nuestro estado también decae. Cuando la fisiología se ilumina y se identifica, pasa lo mismo con nuestro estado. Por eso la fisiología es la palanca o el catalizador del cambio emocional. En realidad no se puede experimentar una emoción sin que ello vaya acompañado del correspondiente cambio fisiológico. El estado puede modificarse de dos maneras, aquí dice, cambiando las representaciones internas o cambiando la fisiología. Así pues, ¿qué hacer para cambiar del estado en un instante? Y dice cambiar ¡zas! La fisiología, es decir, cómo respiras, la postura que tienes, la expresión facial, la calidad de nuestros movimientos y así sucesivamente. Cuando uno empieza a sentirse cansado, su fisiología le comunica esta condición mediante una serie de señales específicas. Por ejemplo, los hombros caídos, relajación de varios grupos musculares principales y otras de ese estilo. Puede uno sentirse cansado por el sencillo procedimiento de cambiar sus representaciones internas, de maneras que éstas le comunican al sistema nervioso el mensaje de que uno está cansado. Si cambia usted su fisiología en correspondencia con el estado de la misma cuando se siente usted fuerte, esta cambiará sus representaciones internas y le dirá cómo debe de sentirse en ese momento. Pero si continúa diciéndose que está cansado, es usted mismo quien
quien forma la representación interna que le mantiene cansado. Si usted se dice que está en posesión de sus recursos, atento y dueño de los acontecimientos, si adopta conscientemente esa fisiología, su cuerpo le obedecerá. Cambie su fisiología y cambiará su estado. En mi capítulo sobre la fe comentábamos algo acerca de los efectos de las creencias que ejercen sobre la salud. Todos estos efectos todos los descubrimientos científicos actuales tienden a poner en manifiesto lo mismo. La salud y la enfermedad, la vitalidad y la depresión son a menudo decisiones. Son lo que decidimos hacer con nuestra fisiología, aunque por lo general no sean decisiones conscientes. Nadie dice conscientemente, "Ay, prefiero sentirme deprimido y desgraciado". Ahora bien, ¿cómo se comportan los deprimidos? Por lo común, concebimos la depresión como un estado mental y sin embargo tiene una fisiología clara y perfectamente identificable. Es decir, evocar la imagen de una persona deprimida es fácil porque suelen andar con los ojos caídos, lo que nos indica que tienen acceso a sí mismas en un modo kinestésico o diciéndose a sí mismas de que deben de estar deprimidas. Dejan caer los hombros, practican una respiración débil y superficial. Hacen todo lo necesario para que su organismo entre en una fisiología deprimida. ¿Acaso ellos han decidido estar deprimidos? Por supuesto que sí, la represión es un resultado y su creación exige imágenes corporales completas. Hasta Charlie Brown lo sabe. Lo más excitante de todo es que con la misma facilidad se puede crear el resultado llamado de éxtasis, es decir, cambiando la fisiología en determinados sentidos específicos. Al fin y al cabo, ¿qué son las emociones? Sino más que una asociación compleja o una configuración compleja de estados fisiológicos. Yo puedo cambiar el estado de cualquier persona deprimida en cuestión de segundos y sin cambiar ninguna de sus representaciones internas. No hace falta ponerse a profundizar en las imágenes que el deprimido se está formando mentalmente. Basta cambiar su fisiología y ¡zas! Se opera el cambio en su estado. Si uno se pone firme, si echa los hombros atrás, respira hondo, con inspiraciones torácicas y levanta la vista sobre todo, no puede estar deprimido. Lo intentas tú mismo ahora. Ponte de pie, bien erguido, cuadra los hombros, respire hondo y muévase con energía. Vea si puede sentirse deprimido en esa postura, y por supuesto que no. Descubrirá que le resulta casi imposible. Lo que pasa es que su fisiología le está enviando al cerebro un mensaje de atención, de vitalidad y de control de los recursos, y eso es lo que él realiza, lo que se realiza. A veces hay personas que vienen a consultarme diciendo que no consiguen hacer una cosa, y lo que les dice es, pretende como si ya lo hubieras hecho. Y ellos le responden, pero es que no sé cómo hacerlo. Y luego les dice, si tú es en la postura que adoptaría si supiera cómo hacerlo, respire ahora mismo como si respirara cuando ya lo supiera, y ponga la cara que pondría si tú estuviese haciéndolo ahora mismo. Y tan pronto se ponen de esa manera, respiran de esa manera y organizan su fisiología con arreglo a ese estado, se dan cuenta de que pueden hacerlo. Funciona infaliblemente debido a la tremenda ayuda que proporciona la capacidad de adaptar y cambiar la fisiología una y otra vez. Y hablaba de Snoopy. Aquí viene el dibujo de Snoopy. Casi no se ve. Ahí está. Dice, le voy a tomar foto y se los muestro la siguiente, porque viene Snoopy y está Charlie Brown diciendo que esa es su postura deprimida, pero pues hay que verlo, ¿no? Es prácticamente una representación de lo que acabamos de decir. Continuamos con la lectura. Y sencillamente por medio de los cambios fisiológicos se consigue que las personas hagan cosas de las que jamás habrían creído que son capaces. Y ello porque tan pronto como cambian su fisiología, cambian su estado.
Piense en algo que imagine no ser capaz de hacer, pero le gustaría hacer. Y ahora, ¿cómo se pondría usted si supiera hacerlo? ¿Cómo hablaría? ¿Cómo respiraría? Colóquese ahora mismo de la manera más coherente posible en la que podría ser su fisiología si supiera hacerlo. Haga que todo su cuerpo le comunique el mismo mensaje, que su postura, su respiración, sus facciones reflejen la fisiología que usted tendría si supiera. Ahora observe las diferencias entre ese estado y el anterior. Si consigue mantener coherentemente la fisiología adecuada, notará como si fuera capaz de enfrentarse a aquello que antes le sobrepasaba. Sucede lo mismo con el paseo sobre la hoguera, o sea, se refiere a caminar sobre carbón. Algunos, cuando se enfrentan al lecho de brasas en un estado de total confianza y disposición, debido a la combinación de sus representaciones internas con la fisiología, en consecuencia avanzan con seguridad y cruzan indemnes los carbones ardiendo. Otros, en cambio, son presa del pánico en el último momento, y sí me ha tocado verlo y vivirlo. Posiblemente han cambiado sus representaciones internas de lo que va a ocurrir, de manera que pasan a imaginar la peor situación posible. O quizás sea el calor abrasador lo que les priva de su estado de seguridad en sí mismos cuando se acercan al foso lleno de brasas. En consecuencia, se les paraliza el cuerpo o se echan a temblar de pies a cabeza, o lloran. Es decir, que manifiestan una serie de reacciones fisiológicas, por lo general de gran intensidad, y para ayudarles a vencer su miedo en un instante y pasar a la acción, aunque la situación parezca irreversible, solo necesito una cosa: cambiar su estado. Recordemos que todo comportamiento humano es resultado del estado en el que nos hallamos. Cuando nos sentimos fuertes y llenos de recursos, ensayamos cosas que jamás intentaríamos estando asustados, débiles y fatigados. De ese modo, el paseo sobre la hoguera es una enseñanza que va más allá del nivel intelectual. Proporciona la experiencia de cómo en un instante se puede cambiar el estado y la conducta en favor de lo que nos propongamos hacer, y con independencia de lo que antes pensáramos o creyéramos posible. ¿Qué se puede hacer con una persona que tiembla, llora, grita, paralizada al borde de un lecho de brasas? Pues pueden intentar cambiar sus representaciones internas. Haré en que piense en cómo se sentiría después de haber pasado indemne y con éxito al otro lado de los carbones. Con eso consigo que se forme una representación interna y que ésta cambie su fisiología en cuestión de 2 a 4 segundos. La persona que se halla en el estado de posesión de sus recursos, cambio que puede observarse en la respiración y en la expresión facial, entonces le digo que camine, y la misma persona que hace 10 segundos estaba paralizada de miedo se echa a andar con decisión sobre los carbones y palmotea de júbilo al otro lado. Pero en ocasiones los sujetos tienen imágenes internas demasiado claras, o sea, tal vez quemarse, tropezar y caer, y estas ocupan más lugar en su mente que la representación de cómo pasar a otro lado indemnes y con éxito. Sí, de hecho, la tercera vez que lo hice así me pasó y me quemé. Si quieren que les cuente más, déjenlo en los comentarios. La otra opción, y la más eficaz cuando alguien se queda delante de las brasas y totalmente dominado por el pánico, es la de cambiar su fisiología. Al fin y al cabo, si el sujeto cambia sus representaciones internas, el sistema nervioso tendrá que cursarse al organismo la orden de cambiar de postura, modificar el ritmo respiratorio y la tensión muscular, etc. Siendo así, ¿por qué no ir derecho a la frente, saltarse todas las demás comunicaciones y cambiar directamente a la fisiología? De manera que me pongo delante de esa persona que llora y hago que levante la mirada. Al hacerlo así, empezará a acceder a los aspectos visuales de su neurología y no a los kinestésicos. Casi enseguida deja de llorar. Compruébelo usted mismo cuando esté triste o llorando y no quiera continuar de esa manera. Levante la mirada, cuadre los hombros y póngase en un estado visual.
Sus sensaciones cambiarán casi al instante. Véanlo en los niños. Cuando uno de ellos se haya hecho daño, hágale mirar hacia arriba y el llanto y el dolor cesarán o por lo menos se calmarán en gran medida en un abrir y cerrar de ojos. A continuación, hago que el sujeto se coloque de manera en que lo haría si estuviera totalmente seguro de sí mismo y supiera que es posible cruzar las brasas indemne y con éxito, que respire tal como si respiraría y que diga algo empleando el tono de voz de quien se siente completamente seguro de sí mismo. De este modo, su cerebro recibe un mensaje diferente acerca de cómo se está sintiendo en virtud del estado resultante. El mismo individuo que segundos antes se hallaba inmovilizado por completo, se ve capaz de llevar a cabo la acción que se proponía como meta. Esta misma técnica puede practicarse siempre que nos veamos inmovilizados por el temor a no hacer algo. No somos capaces de abordar a esa mujer o ese hombre, o de tener unas palabras con el jefe y así sucesivamente. Estamos en condiciones de cambiar nuestros estados y ponernos en situación de emprender la acción, bien sea cambiando las imágenes y los diálogos en nuestra mente, o bien cambiando nuestra postura, nuestra respiración y el tono de voz que utilizamos. Lo ideal sería cambiar ambas cosas, la fisiología y el tono. Hecho esto, nos sentiremos inmediatamente en posesión de los recursos y ser capaces de llevar a término las acciones necesarias para producir los resultados que deseamos. Lo mismo ocurre con el ejercicio físico. Cuando uno ha entrenado fuerte y ya se queda sin aliento, si empieza a decirse lo cansado que está o cuántos metros lleva recorrido, se sitúa en una condición física tal, como también ocurre al sentarse en el suelo a jadear, que confirma esta comunicación. En cambio, si pese a que se halle uno sin aliento y hace el esfuerzo de quedarse en pie y regularizar constantemente la respiración hasta recobrar el ritmo normal, en cuestión de pocos instantes se sentirá totalmente recuperado. Y sí, es cierto. Yo luego cuando estoy haciendo ejercicio, en vez de contar las repeticiones, me estoy diciendo afirmaciones. Dejen en los comentarios si quieren un video de cómo hacerlo. Además de modificar nuestras sensaciones y por tanto nuestras acciones, al cambiar nuestras representaciones internas y nuestra fisiología, resultan afectados también los procesos bioquímicos y eléctricos de nuestro organismo. Se ha demostrado que en las personas deprimidas el sistema inmunológico sigue el mismo camino y actúa con menos eficiencia, disminuyendo incluso el recuento de leucocitos. ¿Ha visto usted alguna vez la denominada fotografía Kirlian de una persona? Yo no, ¿eh? Es una representación de energía bioeléctrica del cuerpo y se modifica notablemente cuando cambian los estados de ánimo del fotografiado. Bueno, tal vez me suena. Debido a la circulación entre la mente y el cuerpo, los estados de gran intensidad pueden cambiar todo nuestro campo eléctrico y somos capaces de hacer cosas que parecían imposibles en otras condiciones. Toda mi experiencia y lecturas me confirman que los límites del organismo están mucho más lejos de lo que suponíamos, tanto en lo positivo como en lo negativo. Tal vez a lo que se refiere, bueno, yo he visto unos diagramas donde se explica cómo está la mente, así ponen una gráfica de cómo está la mente cuando estás estresado y cómo va el ritmo cardíaco, y cuando haces respiraciones aquí en el corazón, ya después ambas como que van a un mismo ritmo. Y Tony Robbins tiene un video de cómo hacerlo. Si les interesa verlo, déjenlo en los comentarios y ahí lo pongo para que lo vean. Está muy padre, de hecho se llama Heart Breathing, por si alguien quiere buscarlo. El doctor Herbert Benson, que ha escrito abundantemente sobre las relaciones del mente y el cuerpo, ha recogido algunas narraciones asombrosas acerca del poder del vudú en diferentes regiones del mundo. En una tribu aborigen de Australia, los hechiceros practican un rito llamado el conjuro del hueso, que consiste en lanzar un maleficio tan poderoso que la víctima sabe con certidumbre absoluta que contraerá alguna enfermedad terrible y probablemente morirá.
He aquí cómo describe el Dr. Benson un caso documentado en 1925. El destinatario del conjuro es, en verdad, un espectáculo lamentable. En pie, con la boca abierta y los ojos desencadenados, fijos en el enemigo que le apunta, sus manos se alzan como si quisiera desviar el medio letal que imaginariamente invade su cuerpo. Las mejillas se hunden, la mirada se vuelve vidriosa y la expresión del rostro se altera horriblemente. Quiere gritar, pero los sonidos se ahogan en su garganta. Su boca se llena de espuma. El cuerpo empieza a temblar, con la musculatura recorrida por espasmos involuntarios. Se tambalea hacia atrás y cae al suelo. Parece un desvanecimiento, pero al cabo de pocos instantes comienza a retrocederse en mortal agonía y cubriéndose la cara con las manos se pone a gemir. La muerte sobreviene al cabo de un tiempo relativamente corto. Wow, qué intenso. Ignoro lo que le parecería al lector, pero para mí es una de las descripciones más espantosas que he leído nunca. No creo que a nadie se le ocurra modelarla, y sin embargo es un ejemplo bien vivido del poder de la fisiología y de las creencias. Pues sí, en sentido convencional nadie le hizo ningún daño a ese hombre, pero el poder de su propia creencia y con la fuerza de su fisiología se creó una influencia negativa de una potencia terrorífica que lo destruyó por completo, o sea, sus pensamientos lo mataron, como quien dice. Este tipo de experiencias permanece confinado a las sociedades que consideramos primitivas. Desde luego que no. Procesos exactamente iguales ocurren a nuestro alrededor todos los días. Benson menciona que el Dr. George L. Engel, del Centro Médico de la Universidad de Rochester, ha recopilado un voluminoso archivo de recortes de prensa procedentes de todo el mundo relativos a muertes súbitas en circunstancias no habituales. De ellas, ninguna de ellas fue debida a la presencia de la persona que le haya sucedido algo espantoso en el mundo exterior. En todos los casos, las representaciones internas negativas de la propia víctima fueron las culpables. Por alguna razón, ésta se sintió impotente, desválida y condenada, y el resultado fue prácticamente el mismo que aquel rito aborigen. Lo que me parece curioso es que, por lo visto, el lado dañino de las relaciones mente-cuerpo haya merecido más estudios y más anecdotario que el lado útil y positivo. Conocemos muchos casos de cómo el estrés causa efectos terribles en quienes lo padecen, o de cómo algunas personas pierden el deseo de vivir después del fallecimiento de un ser querido. Al parecer, ese es el denominador común, que en un estado negativo o emoción negativa pueden literalmente matarnos. En cambio, no hemos oído gran cosa de la manera en que los estados positivos pueden ayudarnos. Uno de los casos más célebres de este lado del balance fue Norman Cousins, quien en su obra Anatomía de una enfermedad describió su recuperación milagrosa gracias a la risa. Después de una larga, debilitante enfermedad, la risa fue el remedio salutífero que Cousins utilizó en un esfuerzo consciente por movilizar su voluntad de vivir y mejorar. Buena parte de su régimen consistió en pasar la mayor parte del día sumergido en películas, programas de televisión y libros que le hicieran reír. Esto evidentemente modificó la representación interna coherente que se hacía a sí mismo. La risa cambió radicalmente su fisiología y por ende los mensajes sobre cómo reaccionar que dirigía a su sistema nervioso. Descubrió que todo ello produciría cambios fisiológicos inmediatos y positivos. Empezó a dormir mejor, sus dolores disminuyeron y su estado físico general inició la mejoría. Por último, se recobró completamente, y eso que uno de sus médicos le había dado entre 500 posibilidades de que pudiese más bien le dio una entre 500 de probabilidad de que se pudiera recuperar por completo. La conclusión de Cousins fue esta: he aprendido a no subestimar jamás la capacidad regeneradora de la mente y del cuerpo humano.
incluso cuando las perspectivas parezcan de lo más desfavorable. Es posible que la fuerza vital sea la peor comprendida de todas las fuerzas terrestres. Interesante. Dice, empiezan a aparecer algunas investigaciones fascinantes que tal vez iluminen un poco las experiencias de Cousins y otras similares. Dichos estudios se refieren a la influencia de nuestras expresiones faciales que ejercen sobre nuestro estado de ánimo y concluyen, por ejemplo, que no es del todo exacto que uno sonría cuando se encuentra bien o que suelte la carcajada que si está contento. Lo cierto es que sonreír y reír desencadenan procesos biológicos que a su vez hacen que nos sintamos bien. Aumenta el riego sanguíneo del cerebro y se modifica el nivel de oxígeno, con el umbral del estímulo de los neurotransmisores. Pasa lo mismo con otras expresiones. Componga usted su expresión facial según la fisiología del miedo, la de la ira o la de sorpresa y verá lo que se siente. Y viene una frase de William Shakespeare que dice: nuestro cuerpo es nuestro jardín, nuestra voluntad es el jardinero. La cara tiene unos 80 músculos que funcionan como otros tantos torniquetes, bien sea para mantener uniforme el riego sanguíneo mientras el cuerpo realiza volteretas, o bien para alterarlo y modificar con ello hasta cierto punto el funcionamiento del cerebro. En un notable trabajo escrito en 1907 por un médico francés llamado Israel Weinbaum, teorizaba sobre las expresiones faciales y su influencia en el estado de ánimo. Otros investigadores actuales han vuelto a descubrir lo mismo, como declaró Los Angeles Times en 1985 el Dr. Paul Ekman, profesor de psiquiatría de la Universidad de California en San Francisco, y comenta: sabíamos que cuando uno experimenta una emoción, la misma se refleja en la cara. Ahora se ha descubierto que lo contrario también es verdad. Uno siente lo que muestra en su cara. Si se ríe uno del dolor, interiormente no se sufrirá. Si pone la cara triste, sentirá lo mismo por dentro. Dice Ekman que es la táctica que muchos utilizan para engañar al detector de mentiras. Los individuos que saben ponerse en el estado fisiológico de franqueza, aunque estén mintiendo como bellarcos, dan la misma gráfica que los que realmente hablan con sinceridad. Todo esto es precisamente lo que yo y otros miembros del grupo de programación neurolingüística hemos enseñado durante años. Parece como si últimamente la comunidad científica se dedicase a corroborar aquello cuya utilidad nosotros habíamos demostrado ya. En este libro el lector encontrará muchas cosas que sin duda se confirmarán dentro de algunos años, pero usted puede utilizarlas ahora mismo y obtener enseguida los resultados que desea. En tanto, lo que se vaya descubriendo acerca de las interacciones entre mente y cuerpo, que algunos predican que basta con saber cuidar bien el cuerpo, si éste funciona a niveles óptimos, la mente también funcionará mejor. En eso consiste, en esencia, el trabajo de Moshe Feldenkrais, que utilizaba el movimiento para enseñarse a las personas cómo pensar y cómo vivir. Esta persona descubrió que bastaba trabajar el nivel kinestésico para que uno pudiera cambiar la imagen de uno mismo, el estado de ánimo y el funcionamiento general del cerebro. Más aún, afirma que la calidad de vida es la calidad del movimiento. Sus obras son fuente de valor inapreciable para crear la transformación humana mediante el cambio de la fisiología en ciertos sentidos muy concretos. Un corolario importante de la fisiología es la condición de congruencia o coherencia. Si yo le comunico a usted un mensaje que imagino positivo, pero lo hago con voz débil y titubeante mientras adopto un lenguaje corporal poco definido, no me he mostrado congruente, la incongruencia nos impide alcanzar todo lo que podríamos alcanzar. Hace que todo lo que podríamos hacer y ponernos en el estado del máximo potencial.
Pasarse un mensaje contradictorio a sí mismo viene a ser una manera de desperdiciar parte de la propia fuerza. ¿Recordará usted en ocasiones en que no confiaba del todo en uno mismo sin saber por qué? Lo que decía esta persona pareciera sensato, pero usted no acababa de creérselo. Era que la mente inconsciente de usted captaba algo que, sin embargo, la mente consciente no había detectado. Por ejemplo, al dirigirle una pregunta, si esa persona le contestó sí, pero al mismo instante su cabeza quizás hizo el gesto negativo, o tal vez su oponente, la persona dijo descuide que yo me ocuparé de ello, pero usted advirtió que tenía los hombros caídos, los ojos bajos y la respiración interna, lo cual ha comunicado al inconsciente el mensaje de que es demasiado para esa persona. O sea, una parte de esa persona deseaba hacer lo que uno le estaba solicitando, pero la otra parte no. En un aspecto estaba segura de sí misma y en otro no. La incongruencia testimoniaba en contra de esa persona, mientras trataba de atender simultáneamente a dos llamadas procedentes de direcciones opuestas. Con sus palabras representaba una cosa y con su fisiología decía totalmente lo contrario. Todos, todos nosotros hemos experimentado el coste de la incongruencia, cuando una parte de nuestro ser deseaba algo con mucha intensidad y la otra parte se oponía a ello. Algunos le llaman el síndrome del impostor, pero no voy a entrar en detalles. La congruencia es poder. Los triunfadores son quienes consiguen dedicar todos los recursos mentales y físicos a la acumulación de una tarea. Deje la lectura un momento y piense en las 3 personas más congruentes que conoce. ¿Qué diferencias hay entre ellas? ¿Cómo percibe usted personalmente a las personas congruentes en comparación de las que son incongruentes? Desarrollar la congruencia es una clave muy importante para movilizar el poder personal. Cuando yo comunico, estoy en eso que se le llama empatía, con mis palabras, con mi voz, con la respiración y con toda su fisiología. Cuando mi cuerpo y mis palabras armonizan, envío a mi cerebro señales inequívocas de lo que pretendo y mi mente reacciona en consecuencia. Si uno se dice a sí mismo, pues sí, supongo que esto es lo que debo hacer y de ello acompaña la fisiología débil e indecisa, ¿qué tipo de mensaje recibe el cerebro? Es como querer mirar la televisión con la pantalla descompuesta. Apenas se distingue la imagen. Lo mismo pasa con el cerebro. Si las señales que envía al cuerpo son débiles o conflictivas, en el cerebro no se forma una idea clara de lo que se quiere hacer. Es como un soldado al que su general le enviase a la batalla diciendo, en fin, supongo que hemos de intentarlo, no sé si saldrá bien, con que vaya usted y ya vemos qué pasa. ¿Cuál será la moral de ese soldado? Pues por supuesto que no va a ir tan seguro de sí mismo. Bueno, hasta aquí le vamos a dejar a la lectura y seguimos el siguiente jueves con el libro. Ya vamos en el capítulo 9, parece que vamos como a la mitad y hemos avanzado bastante. Gracias a todos los que se han conectado, a los que han compartido y dejado sus comentarios. La siguiente les pongo el recuadro de la imagen de Snoopy porque es muy representativo hacia cómo cambia la fisiología de entre un estado y otro. Entonces así le hacemos. Nos vemos en la próxima. Hasta luego.